Mi padre se perdió mi boda para apoyar el torneo de videojuegos de mi hermanastro, pero ahora juegan a los juegos de pelea en la vida real cuando no se pueden ni ver. He estado sin contacto con mi papá por mucho tiempo ya, y no me arrepiento. Lo que finalmente me llevó al límite fue que se perdiera mi boda, porque mi hermanastro tenía un torneo el mismo fin de semana. Al parecer era una gran oportunidad para mi hermanastro, porque era un torneo importante, y tenía que estar ahí para apoyarlo. ¿Vieron cómo son algunos padres con sus hijos en los deportes? Bueno, mi padre era así con él, pero con los videojuegos. Por eso no fue un desliz único. Fue solo lo peor que hizo, lo que demuestra cómo mi papá me trató a mí versus a mi hermanastro durante toda mi vida. Lo que tienes que saber sobre mi vida es esto: mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era pequeño, y pasaba la mayor parte del tiempo con mi papá. Él se volvió a casar cuando yo tenía unos 8 años, y ahí fue cuando mi hermanastro entró en escena. Yo no me parecía mucho a mi padre, y quizás vio en mi hermanastro la oportunidad de moldearlo a su imagen. Mi papá lo trataba muy bien. Y aunque a mí no me trataba mal de forma directa, no me golpeaba y esas cosas, pero era notorio que no le importaba demasiado. Cuando descubrió que mi hermanastro tenía talento en los videojuegos, aunque no sé si eso es un talento o no, él comenzó a enfocarse en él, a obsesionarse por ayudarlo, a desarrollar el talento. Como yo no tenía ningún talento aparente, simplemente era un chico normal, eso lo llevó a preferirlo. Había también diferencias en casa. Como que yo tenía que hacer las tareas mías más las de él porque mi hermanastro tenía que practicar. Siempre lo llevaba a los torneos. Algo que era muy importante y no se podía superponer con ningún otro evento. Una vez me castigaron por negarme a llevarlo en coche a una reunión con su equipo, a pesar de que yo tenía obligaciones, ya que mi padre no podía hacerlo. También debía ocuparme de mis asuntos, pero mi papá explotó conmigo porque la prioridad era mi hermanastro. Mientras tanto, mi hermanastro disfrutaba de esto, porque tenía una vida muy simple. Solo se ocupaba de jugar videojuegos y todo estaba resuelto para él. Si tenía malas calificaciones, eso no era un problema, porque estaba ocupado con cosas importantes, entre comillas. Hubo una vez en la secundaria donde tenía todo un semestre de ensayos y proyectos guardados en mi ordenador. Mi hermanastro la tomó sin pedir permiso porque quería transmitir en vivo, tuvo una derrota y arrojó mi ordenador destruyéndolo. Cuando me enoje, ¿a quién crees que castigo mi papá? Ni siquiera podía exigirle a mi hermanastro dinero de lo que ganaba en esas transmisiones, no eran muy populares. Tuve que rehacer muchas cosas, y eso arruinó mi promedio ese año, pero al menos aprendí a hacer copias de respaldo. A mi papá no le importó, mientras su boleto al dinero estuviera bien. A la hora de los regalos, mi hermanastro también necesitaba equipos costosos, y todo el presupuesto iba destinado allí. Siempre recibía algún regalo de compromiso, y a veces ni siquiera eso porque mi padre no había tenido tiempo para comprarme algo. Mi madrastra no era tan mala, pero era su hijo, por eso tampoco estaba de mi parte o haciéndole entender a mi padre que todo estaba muy mal. Lo peor era lo normal que se volvió que mi hermanastro me insultara directamente en la cara. Lo habían acostumbrado a ser el centro de atención, era intocable dentro de la casa. Ese fue el ambiente en el que crecí. Avanzamos hasta mi boda. Mi esposa y yo la habíamos estado planeando por más de un año. Mi papá confirmó asistencia desde el primer minuto, me dijo que no iba a perderse mi boda. Una semana antes de la boda, me llama para decirme que no podía ir porque el torneo de mi hermanastro era el mismo fin de semana. No era como si eso fuera diferente a otros momentos de mi vida, así que no me enojé y le respondí, bueno. La mañana de mi boda, mi hermanastro me mandó un mensaje básicamente restregándomelo en la cara. Si mal no recuerdo era algo sobre cómo él tenía una gran vida, jugando videojuegos y que le pagaban, mientras yo me estaba casando y mi vida era súper aburrida. Mi papá envió un cheque después como regalo, pero literalmente rebotó. Ni siquiera me molesté en decírselo, porque ya había tomado la decisión de cortarlo de mi vida, junto a mi hermanastro. Eso fue hace años. Desde entonces no hemos tenido contacto alguno, ni siquiera los he visto alguna vez. La boda fue solo el punto de quiebre, resumió todo lo que había hecho en toda mi vida. Esa es la versión corta de por qué corté contacto. Lo gracioso viene ahora, años después, cuando todo ha empezado a explotar en su cara, pero esa es otra historia que no entra aquí, así que la voy a publicar en otro y dejar el enlace aquí para que sigan leyendo. Actualización 1. Esta es la segunda parte de mi primera publicación. Si quieren leer lo que pasó antes, pueden ir a mi perfil. Siempre creí que la relación de mi padre y mi hermanastro sería inquebrantable. Mi padre le daba todo lo que quería, y él tenía una vida fácil, no había nada para quejarse. Nunca tuve contacto, y hasta recibía pocas actualizaciones de ellos. Creo que eran solo del tipo, están vivos y ya. Hasta una barbacoa familiar hace un par de fin de semanas, donde todo se puso bastante feo. Mi hermanastro, que ya ronda los 30 y todavía se aferra a la idea de ser un jugador profesional, explotó contra mi papá frente a todos. Le dijo directamente que le arruinó la vida al sobreprotegerlo, al blindarlo de la realidad y hacerlo creer que estaba destinado a ser famoso.
Según me contaron, gritaba tan fuerte que no solo era un chisme familiar, la gente de la calle se estaba enterando de todo. Por lo que sé ahora, la carrera profesional de hermanastro nunca despegó. Tuvo algunos patrocinios, algunos eventos ganados, pero nada que se pueda considerar un buen dinero. Ya sabes, algo que haga la diferencia para el resto de la vida. Él tenía casi 30, no tenía estudios y tampoco es que era un gran jugador de videojuegos. Así que resentía a mi padre, porque se sintió presionado durante todos estos años a seguir su consejo. Aventó un plato contra la pared, salió furioso, y le dijo a toda la familia que mi papá había destruido a sus dos hijos, a uno por negligencia y al otro por sofocarlo. Según lo que sé, esta es la primera vez que tienen una discusión en frente de todos. Mi papá se quedó en la barbacoa intentando defenderse de lo mal que se veía eso. Dijo que mi hermanastro solo está frustrado por perder un torneo. Que él descubra que lo que hizo mi padre lo arruinó al consentirlo, no lo hace ver mejor ante mis ojos. Fue una mala persona conmigo, y no tengo lástima por él en este momento. Él aprovechó ser el favorito cada vez que pudo, no era solo un niño despistado. Fue feliz estando en ese pedestal hasta que se acabó el dinero y la atención. Así que verlo volverse contra mi papá ahora es tanto irónico como satisfactorio. La única razón de que cuente esto es porque es una parte importante de mi vida. Sé que aquí la gente suele contar historias de karma, y esta es la mía. El karma es que mi hermanastro sea un fracasado ahora, porque desperdició su vida. Y el karma es que mi padre haya perdido a dos hijos, y que su boleto al dinero fácil haya resultado ser falso. Perdón si fue muy largo, pero necesitaba contar todo lo que sucedió. Actualización 2. Tengo más que contar, porque la situación ha forzado su camino de regreso a mi vida recientemente, ya que mi papá rompió años de silencio para mandarme un correo. El correo era largo, porque tenía que conseguir hacerse ver como la víctima o que cometió errores que no puedo resolver. Pero no se preocupen que se los voy a resumir. Los puntos principales eran que él cree que yo siempre fui distante de niño, que yo era mayor y no necesitaba tanta atención como mi hermano menor, y que mi esposa nunca le cayó bien, así que no tenía sentido ir a mi boda. Incluso trató de darle la vuelta como si él fuera la víctima de mi frialdad. Porque al parecer, cuando yo me fui de casa a los 18, no estuve tanto en contacto como antes. No veo cómo eso es mi culpa, si en ese momento ya sabía de su favoritismo y no había mucho de qué hablar con ellos. Luego de venderse como un padre víctima que cometió algunos pequeños errores, y que no todo era enteramente su culpa, dijo que no era necesario que todas nuestras vidas estuvieran separadas para siempre. Un resumen más pequeño sería que él no hizo prácticamente nada malo, y lo poco que hizo es perdonable, pero como su hijastro lo odia, lo mejor es que su verdadero hijo no lo haga también. Logró escribir todo ese correo sin pedir perdón ni una sola vez. No sé qué tan largo puede ser, pero parecía un capítulo de una novela, y ni una sola vez dijo perdón. Era más bien un yo no soy tan malo, todos cometen errores, bla bla bla. Casi impresionante, ni una sola disculpa por perderse mi boda ni por cómo me trató al crecer. También he estado escuchando de los parientes sobre mi hermanastro, porque esto es todo chisme. Está acabado en el mundo de los videojuegos, y el flujo de dinero se ha detenido completamente, tanto de mi padre como lo que pudiera ganar por su profesión. El problema es que mi hermanastro no sabe vivir sin que lo mantengan. Ha estado apareciendo borracho en casas de familiares, buscando dónde quedarse a dormir. Una historia que no conocía, pero que me parece impactante es la siguiente. Al parecer, hace años, cuando mi hermanastro consiguió un patrocinio pequeño, mi papá llamó directamente al patrocinador, exigiendo que le pagaran más dinero porque estaban explotando el talento de su hijo. En lugar de más dinero, lo dejaron sin contrato. Según cuenta mi hermanastro, ese fue el inicio del fin de su supuesta carrera, y donde comenzaron sus problemas entre ellos, porque nunca lo perdonó. Pero en ese entonces nada de eso se hablaba y lo mantenían puertas adentro. Ahora salen a la luz muchas cosas que ellos no contaban. La gota que derramó el vaso, o lo que llevó a la discusión en plena barbacoa familiar, fue algo que había sucedido entre semana. Mi padre había pedido un día libre en su trabajo, como tantas otras veces en el pasado. Él podría haber avanzado mucho en su profesión, pero todos esos días libres, a lo largo de los años, han limitado su carrera. No hablamos de 1 o 2 veces al año, eran quizás 6 o 7 veces al mes. Ni siquiera sé cómo nunca lo despidieron. Mi hermanastro perdió ese torneo, y al parecer ya era algo bastante habitual en el último tiempo. Que ha dicho que se sentía frustrado porque ya no quería jugar más, pero mi padre lo obligaba. Tuvieron una discusión en una gasolinera de regreso, él le recriminaba que había perdido y ni siquiera ganó un premio como para costear la gasolina o recuperar el día de trabajo perdido. Al final mi padre lo dejó en ese lugar, y mi hermanastro tuvo que regresar a la casa pidiendo un aventón. Es probable que hayan seguido discutiendo antes de la barbacoa, y que la barbacoa fue el punto final para su relación. Hay gente que pide que vaya a estas barbacoas, pero yo solo estoy feliz de mantenerme alejado de estas cosas. Me siento bien de enterarme de estas cosas, pero desde la comodidad de la lejanía. Por eso tampoco le he respondido a mi padre, ni siquiera para decirle que es un mal padre.
Yo sé que lo sabe, y cualquier respuesta mía servirá para que él lo tome como una oportunidad para volver a mi vida. Actualización 3. Aparentemente, mi familia no puede pasar más de unas semanas sin drama. Estuvo años sin drama, lo suficientemente importantes como para que yo me entere, y ahora tiene dramas a toda hora. Un primo me contó lo que pasó en una reunión familiar a la que no fui invitado, y suena exactamente al desastre que he estado evitando durante años. Mi papá decidió que quería aclarar las cosas, y aparentemente planteó esta reunión como una especie de gran conversación donde iba a poner todo en orden. Por supuesto, lo que realmente significaba era el de pie frente a todos llorando sobre cómo sus hijos lo abandonaron, omitiendo todas las razones por las que pasó. Trató de actuar como si fuera un pobre padre incomprendido que solo dio demasiado amor al hijo equivocado. Les dijo que yo había sido manipulado por el resentimiento y que mi hermanastro estaba mentalmente inestable, lo cual es hilarante considerando que sus problemas vienen principalmente de cuando lo malcrió. Al parecer, a la mitad de su discurso, mi hermanastro apareció borracho, y no un poco borracho, sino tambaleándose, sin controlar la lengua. Fue directo contra papá, lo llamó un parásito que quería vivir a través de él, y quiso golpearlo. Pero estaba tan borracho que no pudo acertarle uno bueno, y el resto de la familia detuvo la pelea antes de que se transformara en una. Luego mi padre lo llamó un perdedor, porque no hace nada de su vida, y solo recurre a la botella porque no hay nada en lo que sea bueno más que beber. Al menos mi hermanastro estaba contenido, porque quería golpearlo en la cara fuerte, o al menos eso es lo que gritaba. Decía cosas como, suéltenme porque voy a arruinarle la cara. Y mi padre no hacía nada porque se tranquilizara, ya que seguía diciendo que no había nada que pudiera hacer. Lo que hacía que se enojara más. Era un caos familiar digno de ser televisado, pero algunas personas le pidieron a mi padre que se fuera. Y a mi hermanastro lo llevaron adentro para darle un poco de agua y acostarlo hasta que se le pasara. Pero ahí no terminó esto, porque cuando mi hermanastro despertó con algo de resaca, todavía estaba enojado con mi padre. Así que fue hasta la casa para poder golpearlo, solo que ahora con un poco más de puntería. Y cuando algunos de los familiares vieron a dónde se dirigía, lo siguieron. Llegaron a la casa y mi hermanastro estaba golpeando a mi padre con una de esas lámparas pequeñas, y mi padre tiraba patadas desde el suelo para alejarlo. Tuvieron que separarlos, pero esta vez al menos mi hermanastro pudo darle los golpes. También le gritaba que había algo que sí sabía hacer bien, y eso era reconfigurarle la cara para que se viera un poco más decente que antes. Tras eso, mi padre lo echó de la casa. Porque sí, aunque no lo he dicho, mi hermanastro vive con mi padre aún, donde podría vivir sin ingresos. Aunque también hizo una denuncia a mi hermanastro por atacarlo y no sé qué más. La policía arrestó a mi hermanastro poco después de eso, pero lo soltaron luego de que un familiar pagara la fianza. No sé dónde se está quedando en este momento, ningún familiar con el que hablé sabe dónde está. Es probable que con algún familiar que no haya dicho nada todavía, pero en la casa de mi padre estoy seguro de que no. Así que esto es un poco de lo que está sucediendo en este mismo momento. Son estas situaciones en donde no puedes ponerte del lado de nadie, porque los dos han estado actuando mal todas sus vidas. Lo mejor que podrían hacer por ellos es dejarlos que se golpeen hasta que se queden sin fuerzas, y luego dejarlos en algún hospital cercano para que traten sus heridas. Esa es la única compasión que les tengo. Edición, porque han preguntado por mi madrastra, esto es lo que sé. Ella está totalmente disociada de la situación. Siempre ha sido un poco espectadora de todo, y no se ha metido mucho en nada. No se ha metido cuando mi padre me dejaba de lado por su hijo, y tampoco parece estar preocupada por la pelea en este momento. En la barbacoa simplemente presenció todo. Y luego ni siquiera regresó a la casa cuando mi hermanastro se dirigía a darle una golpiza. Regresó mucho más tarde, cuando todo el caos ya había transcurrido y el polvo se había asentado. No, no es una buena persona, pero lo único que puedo decir de ella es eso. Actualización 4. Después de años sin escuchar directamente de mi hermanastro, finalmente se puso en contacto conmigo. Consiguió mi número de un primo y me mandó un mensaje largo. No fue una disculpa como uno esperaría, fue más él intentando decir que ambos fuimos víctimas de papá y que no deberíamos dejar que él gane, que deberíamos hacer algo contra él. Trató de pintarlo como si siempre hubiéramos estado del mismo lado, que las peleas de la infancia no eran reales, solo manipulaciones de papá para que nos odiáramos. Y quería que yo me metiera en problemas legales, o lo que fuese que me estaba pidiendo, para ayudarlo a vengarse de mi padre. No estaba equivocado en que papá nos arruinó a ambos, pero lo que dejó fuera fue que él aprovechó cada vez. Papá le dio favoritismo, y él no dudó en restregármelo en la cara. No era solo un niño inocente cuando lo hizo, ya era bastante grande. Se aseguraba de que yo supiera que era el segundo lugar. Me quitaba mis cosas, se burlaba cuando papá se ponía de su lado, y me decía de frente que estaba celoso. Así que no lo iba a ayudar en nada. Además, me parece que obtengo mucho mirando esto desde lejos, ¿por qué me ensuciaría las manos por esto? No miento que es tentador devolverle algo a mi padre de lo que me hizo, pero también quedaría pendiente devolverle algo a mi hermanastro. Sin embargo, tengo mucho que perder. Tengo una vida, una esposa, hijos, una carrera.
No necesito arruinar todo eso por ellos. Que se están encargando solos en obtener lo que se merecen. Quería que le agradeciera por exponer a papá, como si fuera un denunciante. La verdad es que no lo hizo por mí ni por nadie más, lo hizo porque papá finalmente dejó de pagarle sus cosas y se dio cuenta de que ser el favorito venía con condiciones. Eso no es noble, eso es puro interés propio y nunca seremos aliados. Además, a mi hermanastro le encantaban los videojuegos, y ahora está en uno de pelea. En cuanto a mi papá, está en modo de víctima total. Los primos me dijeron que sigue intentando dar lástima a todos sobre cómo ya no tiene hijos. Aparece para decir que uno de sus hijos no le habla y el otro ha llegado a golpearlo luego de todo lo que hizo por él, diciendo que solo hizo lo que cualquier padre haría al apoyar al hijo que más lo necesitaba. El problema es que ya nadie le cree, ya han visto demasiado y no hay vuelta atrás. Mi hermanastro vive con su mamá, quien se ha separado de mi padre y creo que le pedirá el divorcio pronto, si es que no lo ha hecho ya. Tiene más de 30 y no tiene nada que mostrar por todos los años que papá lo impulsó. Todavía actúa arrogante, según escucho, pero ahora mezclado con amargura. Culpa a papá por hacerle creer que estaba destinado a la grandeza. Culpa a patrocinadores, compañeros de equipo, e incluso a mí. Básicamente, a todos menos a sí mismo. Es fácil ser arrogante cuando alguien te protege como mi padre, pero cuando enfrentas a la vida la arrogancia se te quita en segundos. También recibí un mensaje indirecto de mi padre, diciendo que esperaba que yo pudiera, aunque sea, perdonarlo para que muriera en paz. No está muriendo, pero sabe que nuestra relación se encuentra más allá de la reparación, y ya trabaja en el perdón, al menos. Aquí me han llamado vengativo, porque mi padre está aceptando su culpa y no sé cuántas cosas más. Pero para que lo entiendan, y no voy a justificar más mis decisiones, no hay forma en esta vida que yo vaya a perdonar a mi padre. Mi hermanastro aún tiene una audiencia por atacar a mi padre. Y a menos que mi padre quite la denuncia, va a tener que enfrentar eso. Por eso estoy seguro de que tendrán alguna actualización más, pero siempre desde lejos. No quiero que nada de esto me alcance. Actualización 5. El que mi padre y mi hermanastro vivan en lugares distintos, y que mi familia los haya dejado de invitar a los eventos, hace que los encuentros violentos y físicos entre los dos se hayan detenido. También la denuncia, eso está más que claro. Pero tuvieron una audiencia frente al juez la semana pasada, en donde tuvieron que verse las caras. Cosa que como estaban con sus abogados y en un lugar con seguridad, no pasó a mayores. Pero el juez ordenó a mi hermanastro pagar una multa, más un poco de trabajo comunitario como castigo. Fue su primera ofensa, y eso es lo que permitió que no vaya a la cárcel unos días al menos. Mi padre luego le relató a un familiar de que estaba contento de que ese mocoso desagradecido supiera cuál era su lugar. Pero a mi padre también le han mostrado su lugar cuando recibió los papeles de divorcio. En este punto es como si todos estuvieran en sus puntos más bajos, intentando agarrarse de lo más mezquino para creerse los ganadores. Pero ninguno ha ganado nada. Mi padre desperdició su vida para algo sin futuro, además de sus relaciones, tanto con sus hijos como con su esposa. Absolutamente, nada debería hacerlo sonreír en este momento. Y mi hermanastro lo mismo, porque no puede decir que la culpa es de mi padre, cuando él disfrutó cada segundo jugando videojuegos. Solo que no fue lo suficientemente bueno, y ahora es fácil decir que fue mi padre el que lo presionó. ¿Alguna vez dijo, no quiero dedicarme a esto? Al menos yo, nunca lo he oído. Que han desperdiciado 15 años de su vida, seguramente más. Y no tienen nada para mostrar, solo este final de peleas, acusaciones y vergüenza. Comencé contando esto como una historia de karma, pero el karma ni siquiera había comenzado, estaba haciendo su entrada en calor. Ya en este punto no sé qué más puede suceder entre ellos. Y algunas personas querían que respondiera o que fuera a estos lugares. Tengo la sensación de que este será el final, a menos que suceda algo demasiado bueno como para seguir actualizando. Actualización 6. Me avergüenza estar aquí, luego de decir que mis instintos me hacían pensar que sería mi última actualización, que nada más podría suceder, y que era el final de mi historia. Bueno, me equivoqué, lo cual, en este punto, algunos podrán considerar como algo bueno. Mi padre está divorciado, y no es lo que vengo a contar. Nada, un divorcio como cualquier otro. Lo que vino después es lo importante. O lo que comenzó durante el último día del divorcio. Mi hermanastro fue a apoyar a su madre, y terminaron intercambiando algunas palabras con mi padre. No conozco todo lo que se dijeron, pero lo destacable es que mi hermanastro le gritó que ni siquiera había sido bueno para estar casado con su madre. ¿Qué hizo mi padre? Golpear a mi hermanastro primero a la salida del lugar. Pero tuvo tan mala suerte de que había policías cerca, y llegaron justo cuando mi hermanastro le estaba devolviendo el golpe. Lo cual fue una especie de milagro, porque mi hermanastro es un poco más grande, y obviamente, más joven que mi padre. Pero como ahora mi padre fue quien comenzó, la denuncia fue contra él. Nuevamente, fueron a juicio, y ahora mi padre recibió una multa y trabajo comunitario. Sé que la gente me pide saber cuántas horas y cuánto dinero, pero no lo sé. A mi familia de chismosos no les importa obtener esos detalles, solo la parte de drama y violencia.
No voy a cometer el mismo error de decir que esta será mi última actualización, porque no puedo estar seguro de que mi padre y mi hermanastro no quieran reanudar la pelea. Pero el hecho de que no tengan que volverse a ver las caras me hace pensar que sí. Aún así, por las dudas, no digo nada.